Cuando Busquets está bien, se nota y mucho, y lo cierto es que sigue siendo una incógnita quién puede relevarle cuando decida dejar el FC Barcelona. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo que tenía ganas de hacer porque creo que es una de las grandes incógnitas de lo que puede ser el futuro a corto plazo del FC Barcelona, el futuro a corto plazo de este Barça de Xavi, que además cobra cierta importancia el relevo de Sergio Busquets en un plan, en un sistema, en una forma de entender el fútbol como la que intenta trasladar Xavi a este Barça que sigue en reconstrucción, que sigue evolucionando y que obviamente tiene una pieza angular en Sergio Busquets. Es importante cuando vamos a hablar de un tema como este, contextualizar el hecho de que para Xavi y para el tipo de fútbol que impone Xavi, una posición como la de Sergio Busquets, ya no tanto un rol o como lo entiende el propio Xavi, es importante, ¿no? La figura del centrocampista. El pivote además cobra una relevancia importante dentro de ese esquema, de ese sistema, de esa forma de encarar el partido y que por supuesto, obviamente, van a tener que pensar en la figura que va a sustituir a Sergio Busquets a corto plazo. Sabemos que el contrato de Busquets además expira en muy poquito, se ha hablado incluso de la posibilidad de que recale en un club de la MLS, un club que obviamente se hablaba del Miami, se hablaba de Los Ángeles, se hablaba de varios franquicias que parecían querer hacerse con los servicios de Sergio Busquets en el último momento de su carrera, pero también existe la posibilidad de que Sergio Busquets renueve a la baja, que haya un acercamiento de posturas entre el FC Barcelona y el jugador. Veremos qué sucede. Lo que está claro es que los mejores días de fútbol de Sergio Busquets se van alejando, se van acabando. Es cierto que él mismo ya ha tomado la decisión de dejar la selección española, a centrarse quizá en otro tipo de cuestiones, centrarse en su club, centrarse en esa última etapa y obviamente yo creo que él mismo identifica y entiende que quizá no está para según qué niveles competitivos. Y eso es algo que yo creo que es bastante lógico, hay que entenderlo, y que los propios jugadores son muy conscientes de cuándo no están para según qué niveles competitivos, según qué exigencias incluso. Y en el caso de Busquets creo que es bastante evidente que él mismo ha querido dar ese paso atrás, ese paso a un lado, para dejar lugar a los siguientes, ¿no? Precisamente en ese relevo y precisamente en esa idea, creo que no está mal empezar a pensar cómo va a ser el siguiente paso, ¿no? ¿Cuál va a ser el siguiente movimiento tanto del FC Barcelona como del jugador que pueda llegar a ocupar esa posición, ese rol de centrocampista defensivo, de pivote, de número 5. Hay muchas formas de llamar ese rol o esa posición en el campo, sobre todo con la idea de juego de Xavi, ¿no? Una idea de juego que más allá de que luego en dibujo o en comportamientos pueda variar, pero siempre es propositiva, siempre es con el balón como protagonista y siempre es con una perspectiva de ataque que en muchas ocasiones puede tener consecuencias también en defensa. Y eso obviamente hace que la pieza de Sergio Busquets, la pieza del pivote, sea esencialmente importante. Dicho esto, creo que hay varias cosas, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Bueno, hay que decir que Sergio Busquets ya tiene una edad, 34 años, ya lleva muchos años dedicados al FC Barcelona, muchos años dedicados también a la selección, casi 200 partidos como profesional en la selección española, con el Barça uno de los jugadores con más partidos en la historia del club, capitán, un jugador esencial en los últimos años, desde que llegara desde el juvenil con Pep Guardiola, ha sido un jugador importante sobre el que ha habido siempre un debate gigantesco sobre su estado de forma, sobre su conveniencia o sobre el sistema, incluso a través de la posición del pivote. Ya sabemos que muchas veces el emplear un dibujo u otro lleva a debates que a mí me parecen insustanciales, porque es mucho más importante el comportamiento de los sujetos que cómo estén colocados de inicio, ¿no? Pero realmente cuando hablamos de Sergio Busquets es hablar de un futbolista que tiene un rol muy determinado y que obviamente cobra una importancia muy muy grande dentro de este tipo de juego y que, por supuesto,
tiene asimiladas ciertas características que tiene que dominar allá que sea quien sea el que vaya a relevarle. Dentro de esto yo he puesto giro, control, anticipación y salida de balón. Voy a intentar explicar cada una de ellas para que sea más comprensible a la hora de intentar también llevarlas a los nombres que he decidido recoger. No he recogido todos los que se han nombrado, he recogido los que quizás se ajustan un poco a la realidad de lo que va a exigir el FC Barcelona o el rol a esta posición, a este rol, ¿no? No he elegido todos los jugadores que han sonado porque realmente podríamos haber hecho una lista infinita y que este vídeo durara 50 minutos, porque se ha hablado de todo tipo de jugadores. Me he quedado con los que me parecen realistas a título deportivo, a nivel de encaje de rol. Hay algunos que obviamente no me parece que encajen por el momento económico del FC Barcelona, pero me ha parecido propicio que estuvieran simplemente, pues también incluso para hacerlo perceptible del que mira, de vosotros mismos, y que veáis un poquito por dónde voy, ¿no? Del tipo de futbolista o el tipo de jugador que creo que es importante. Yendo un poco a estas características, hay que decir que me parece esencial que tenga esa capacidad de giro. Cuando hablo de giro, ¿qué significa? Significa recibir el balón de cara y tener la capacidad de girar a una velocidad y a un ritmo que permita continuar la jugada sin que se ralentice demasiado. Esto es algo que, por ejemplo, yo le pedía mucho más a Rodri en sus primeros años en el Manchester City. Sus primeros partidos en el Manchester City a mí no me gustan mucho. Ejerce como pivote, tiende a ser el jugador que más o menos recoge los roles que le vemos a Busquets habitualmente en el Barça, pero no terminaba de verle bien en ese punto, ¿no? Giraba muy lento, muchas veces optaba demasiado por el pase horizontal. No terminaba de llenarme los ojos en ese primer año en el Manchester City. Ha recuperado completamente mi confianza, ¿eh? Tengo que decir que Rodri a mí me parece uno de los mejores pivotes defensivos que hay ahora mismo en la élite, y creo que en ese sentido ha mejorado pero muchísimo, y yo creo que sí que ha habido una evolución. No es cuestión de que ahora no quiera verlo y antes quisiera verlo o lo quisiera criticar. Creo que es bastante obvio y evidente que ha habido una evolución muy grande en su juego para facilitar que mi percepción sea distinta. Con respecto al control, sí que me parece que Busquets y cualquier jugador que vaya a ejercer el rol de Busquets en el FC Barcelona necesita esa capacidad de controlar el juego cuando haga falta, contemporizar con balón, tener esa capacidad de entregar el balón con un gran porcentaje de éxito, no tener pérdidas, saber cómo, cuándo y hacia dónde tiene que dirigirse el juego cuando el Barça o cualquier otro equipo que ejerza ese mismo tipo de juego necesite frenar, necesite imponer otro ritmo. Creo que es importante decir que en los tiempos en los que Xavi Hernández, actual entrenador del Barça, jugaba en el equipo culé, el tempo lo imponía el propio Xavi. Era un futbolista que muchas veces incluso se juntaba un poco en esa zona de Sergio Busquets, se juntaba con él en esa base de la jugada, era el futbolista que imponía un poquito el ritmo. Tras su salida, mi sensación es que el ritmo lo ha empezado a imponer Sergio Busquets, y desde entonces creo que lo impone él, ¿no? Creo que es él el que determina un poco la comodidad incluso del FC Barcelona en los partidos, ¿no? Entonces creo que esa herramienta de control es importantísima. También he añadido anticipación. ¿Y por qué? Porque creo que cuando tienes este tipo de rol, es importante también saber hacia dónde va a ir el balón cuando no lo tienes. Y el que tengas un jugador, un mediocentro defensivo que sepa leer ese tipo de jugadas y que se evite en muchos casos la confrontación o el choque, creo que es fundamental. Anticiparse e interceptar balones en trayectoria de pase en vez de confrontar con un jugador o ir al choque o hacer una entrada a destiempo en muchos casos, o incluso cortar una contra, te arriesga a tener unas consecuencias que muchas veces te pueden salir muy caras, ¿no? Y en una posición tan clave como la del mediocentro defensivo, y sobre todo en un contexto de juego como el que parece querer Xavi o parece que
quiere que acompañe a esta plantilla del FC Barcelona, creo que es fundamental, ¿no? Leer el juego, no solo en ataque, sino también en defensa. Leer hacia dónde va a ir el balón, creo que es fundamental para intentar cortar e iniciar. Y eso yo creo que Busquets lo tiene, es uno de los grandes futbolistas en ese sentido. De hecho, recordemos, ¿no?, la celebración de 2010, se hablaba de que era el pulpo de esta selección y realmente creo que cumplía perfectamente con ese apelativo. Y bueno, la salida de balón. Creo que una de las cuestiones que más refuerzan un poco que esta posición de 5, esta posición de pivote en el FC Barcelona sea importante es esa tendencia a jugar entre centrales. Los centrales normalmente alargan mucho su posición, suben muchos metros, juegan muy alto y eso permite que Busquets en muchas ocasiones juegue entre centrales y que sea un elemento básico en salida de balón. No solo desde la portería, no solo desde la posibilidad de que Ter Stegen juegue directamente sobre Busquets, que también esa salida a la volpiana que muchas veces vemos cuando los centrales quizá están muy encimados, ¿no? Pero también como herramienta para construir triángulos y para tener un tercer hombre siempre dispuesto a recibir y a girar. Y en ese sentido creo que Sergio Busquets es el ejemplo perfecto de lo que comento. Dicho todo esto, hay dos opciones que me parece que ya están dentro de la plantilla. Dos opciones que se han probado en muchas ocasiones, que se han visualizado incluso dentro de lo que es el rol y los partidos en competición. Uno es Frenkie de Jong y otro es Nico González. Ahora mismo Nico González está cedido en el Valencia. Está contando muy poquito para Gattuso, cosa que yo creo que le juega en su contra con respecto a que pueda convencer ya no solo al propio entrenador, sino también a la dirección deportiva de que puede ser una buena decisión traerlo y considerar que pueda jugar o que pueda ir probando en esa posición o ser un suplente con visos de ir ocupando esa posición o incluso entender que se tiene que contratar a un jugador en esa posición que no sea para el largo plazo y que solo sea una especie de puente, ¿no?, entre el propio Busquets y Nico González, un jugador muy joven, un jugador que tiene posibilidades de adaptarse al puesto, pero que parece que no está encajando demasiado en lo que era el pensamiento de la dirección deportiva y el propio Nico dentro de esa cesión al Valencia. Y bueno, con Frenkie de Jong siempre ha habido reservas, siempre ha habido ciertos pensamientos negativos con respecto a este rol y el propio neerlandés. Creo que como pivote no ha dejado tan malas sensaciones como suele decir la gente, o por lo menos es mi visión. Yo creo que es un futbolista que, a pesar de que tenga esa capacidad para verticalizar, para ir hacia arriba, para tener ese tipo de libertad y soltura dentro del mediocampo para avanzar y conducir la pelota, creo que Frenkie de Jong es un jugador que tiene las características para poder cumplir con el rol que ha cumplido Busquets en los últimos años. Todo es poder adaptarse, todo es renunciar a ciertas cuestiones y saber que un rol exige muchas veces ciertos sacrificios. Que quizá no es la mejor opción teniendo en cuenta que tendría que renunciar a según qué características de su juego que lo hacen muchas veces diferencial, puede ser, pero sí que me parece un relevo interesante dentro de esa posición y dentro de ese rol. Esa es mi sensación y percepción después de haber visto muchos, pero que muchos partidos de Frenkie de Jong, ya no solo en el FC Barcelona, sino también en el Ajax y en la selección neerlandesa. Pero esa es mi sensación. Es verdad que con libertad es un futbolista diferente, pero no me ha dejado malas sensaciones cuando lo he visto atado un poco a la posición del pivote. Y bueno, llegamos un poco al momento en el que os presento un poquito las 4 piezas que yo he leído y que he visto de manera muy recurrente hablando de posibles relevos para Busquets. No hablo de que sean posibilidades reales para llegar al FC Barcelona como relevo de Busquets. No digo eso. Digo que son posibilidades reales desde el punto de vista deportivo para cubrir ese tipo de rol. Aquí está Zubimendi, Verratti, Alan Varela y Gundogan. 4 jugadores muy distintos, en puntos muy distintos de sus carreras. Obviamente, ninguno de los 4 comparten las mismas características y habilidades, pero sí tienen en común que creo que pueden cubrir con cierta eficiencia todo lo anterior, todo lo expuesto sobre el rol y sobre la necesidad que tiene ahora mismo el FC Barcelona de cubrir una posición y un rol específico dentro de su equipo, si es que Busquets ya no continúa su carrera o
obviamente empieza a ver cómo sus capacidades quizá no están al nivel exigible para el FC Barcelona o para el primer nivel, para la élite. Dicho esto, creo que Zubimendi es una posibilidad muy interesante, primero porque ya conoce la competición, conoce la Liga Española, conoce los ritmos, conoce la posición, porque juega en una Real Sociedad que es muy propositiva, que tiene mucho balón, que le gusta dominar con balón, que tiene muchas similitudes con las necesidades que puede llegar a tener un pivote de las características de Sergio Busquets. Y obviamente creo que dentro de estas 4 es una de las más económicas dentro de lo que cabe, ¿no? En el caso de Verratti, me parece que es un futbolista que ha demostrado en muchísimas ocasiones que es un jugador formidable, con todas las características y habilidades que hemos comentado de Busquets. Creo que es un futbolista con muchísimo recorrido, capaz de dominar en muchísimos metros, un jugador que lo mismo puede jugar de interior que de mediocentro defensivo, que puede adaptarse muy bien a diferentes roles, que tiene un control del balón excelente, una entrega de balón maravillosa tanto en largo como en corto, y creo que es un futbolista que encajaría muy bien en el puesto y en el rol de Busquets, a pesar de que creo que está muy lejos a nivel económico y realista de lo que puede ser un fichaje por el FC Barcelona. Alan Varela, por contra, quizás es el más desconocido de los 4, es un futbolista de Boca Juniors, muy joven, de 21 años, y que está funcionando bastante bien en Argentina. Es al que menos he visto, es el jugador que más desconozco, porque no sigo habitualmente todos los partidos de Boca Juniors y de la Liga Argentina, pero sí que me parece que es un futbolista con visos de ser potencialmente un futbolista interesante en esa posición. Además, sabemos del éxito que suele tener Argentina con la creación de números 5, de pivotes, de jugadores con esa tendencia de controlar el partido, de regular el tempo. Creo que Alan Varela podría ser una opción buena o interesante de cara al futuro. Económicamente creo que también sería un poquito más asequible que obviamente la de Verratti, sin ir más lejos. Veremos, ¿no? Porque ya hemos visto, ¿no? Que se adelanta ahora mismo muy rápido la posibilidad de fichar a grandes figuras y sobre todo figuras jóvenes que destacan, como es el caso, por ejemplo, de Alan Varela en el sub-20 de Argentina. Lo hemos visto con Máximo Perrone, con el Manchester City, sin ir más lejos, que tendremos análisis dentro de muy poco en el canal. Y bueno, no deja de ser un futbolista más enfocado al futuro, al medio-largo plazo, que a una posibilidad real actualmente, ¿no? Más allá de que haya otro jugador como es Zubimendi, que también tiene mucha juventud y muchas posibilidades de evolucionar en su juego. Y bueno, me faltaría el último, Ilkay Gundogan, un futbolista que empezó precisamente en esa posición, quizá un poquito más adelantado, quizá con un poquito más de libertad. Sus tiempos en el Borussia Dortmund realmente eran en esa posición de pivote. Es verdad que en el Manchester City de alguna manera lo liberan, tiene una temporada incluso que es uno de los máximos goleadores del Manchester City. Es un futbolista que tiene muchos recursos para adaptarse a diferentes roles dentro de un equipo, y en este caso creo que Gundogan tiene todas las características y habilidades para ser un futbolista importante dentro de cualquier contexto de élite. Más allá de eso, sí que creo que es un futbolista que ya no va a dar demasiado recorrido interesante dentro de la élite. Sí que me parece que no va a tener un camino muy largo dentro de lo que va a ser el fútbol de élite. Como pieza importante, quizá me baila un poquito más, ¿no? Un poquito más que Verratti y, por supuesto, muchísimo más que de cara al futuro de Zubimendi o Alan Varela o cualquier otra opción más joven, ¿no? También me parece que económicamente es más difícil fichar a Gundogan que a cualquiera de los dos jóvenes que ya hemos comentado. Y ahora vamos a preferencias. Ahora vamos a lo que a mí me parece que podría ser más interesante para el Barcelona. Obviamente yo no soy nadie, no tengo ni idea, no es que yo haya oído o es que yo vaya aquí a dar ninguna primicia, ni mucho menos. No soy ese tipo de periodista deportivo, pero sí que me gusta bastante el futuro que le veo a Zubimendi, sobre todo en esa posición. Ya no solo en el FC Barcelona, en la Real Sociedad o en el equipo que sea donde vaya a estar, sino también a nivel de selección española. Creo que la selección española sigue un poco ese mismo camino. De hecho, Luis de la Fuente ya ha hablado que quiere seguir jugando con pivote. De hecho, va a utilizar a Rodri, por lo que ha dicho. Pero no dudaría yo mucho en que Zubimendi tuviera
dentro de poco oportunidades dentro de la selección absoluta. Me parecería lógico y me parecería justo, porque me parece que es un futbolista que se adapta muy bien a ese tipo de rol, a ese tipo de posición y por tanto, y sobre todo también en un poco de equilibrio entre lo económico y lo funcional, me parece que es el jugador que mejor se adapta a lo que le pediríamos a un futbolista que cubriera dentro del rol que ha ejecutado y que parece que va a dejar de ejecutar a corto plazo Sergio Busquets en el FC Barcelona. 23 años, español, diestro, centrocampista, Martín Zubimendi, para mí es la mejor opción para relevar a Sergio Busquets en el centro del campo del FC Barcelona y por supuesto creo que a medio o largo plazo incluso en la selección española. Por lo tanto, más allá de que esto se produzca o no se produzca, o sea viable o no sea viable, que no es a lo que he venido aquí, creo que Martín Zubimendi es el mejor perfil existente ahora mismo, contrastado en la élite, que podría encajar en el FC Barcelona como pivote defensivo dentro de lo que son los roles y las características que se le suelen exigir al pivote o al centrocampista defensivo dentro del FC Barcelona. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya parecido interesante, creo que no lanzo cosas muy desconocidas o demasiado curiosas, creo que todo el mundo tiene más o menos al alcance esta misma opinión, pero espero sí suscitar un poco de debate y que podamos discutir entre todos cuál creéis que es la pieza que podría encajar dentro de ese pivote defensivo, ese centro del campo del Barça y, ¿por qué no?, de la selección española, que no deja de ser un relevo también importante una vez que Sergio Busquets ha renunciado a la selección. Parece que dentro de poco también lo va a hacer con el FC Barcelona y que, por supuesto, tenemos a Rodri en esa selección española, pero el futuro es caprichoso, ya lo sabemos, y muchas veces exige tener unas bajo la manga. En este sentido, para mí el elegido es Martín Zubimendi. Quiero que me contéis cuáles son los vuestros y, por supuesto, invitaros a suscribiros si no lo estáis ya. Por supuesto también que deis like al vídeo si os ha gustado y que dejéis en comentarios todo lo que queráis contarme, ya sea de este tema o de cualquier otro que queráis sugerirme. Y nada más, muchas gracias como siempre por estar al otro lado.